Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo, la serie de los frutos del Espíritu Santo, y hay algo que a mí me interesa mucho, pues en lo particular con ustedes, ¿no? Me interesa mucho que este tema y que todo lo que yo he estado hablando quede muy claro. Yo entiendo que es el Espíritu Santo el que hace la labor a través de la palabra de producir un fruto en ustedes, de darles ese entendimiento de que la palabra pues pueda ir desarrollándose en cada uno de ustedes, pero sobre todo en este tema de la fe, porque muchas de las veces se ha pensado que la fe, que es el siguiente fruto que voy a tocar hoy, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Que la fe, pues es un tema complicado porque a veces se piensa que la fe es algo que es común a los hombres. La gente piensa, incluso el creyente piensa que la fe es algo que todos de manera directa tenemos. Y esto pues, esto a la luz de la Biblia no es así. Es cierto que existe una fe humana. Sí, podemos decir que sí, que la gente puede tener fe o su sinónimo que sería confianza en algo o en alguien. Cuando alguien dice, fíjate que yo voy con ese doctor porque le tengo mucha fe. Se están hablando de que tienen mucha confianza en esa persona. Bueno, si lo mencionamos en términos muy humanos, podríamos decir que existe una fe humana. Una fe que dice, ay, yo creo que Dios puede hacer esto, pero es una fe que no tiene nada que ver con la fe que la Biblia nos enseña, porque yo les decía que estos frutos, como lo dice ahí, son frutos del Espíritu, son frutos que el Espíritu Santo produce en aquellos que han nacido del mismo Espíritu. Cada una de las cosas, cada especie y cada género, Dios lo formó de tal manera que, bueno, se relacionaran, ¿no? Cuando hablamos del hombre espiritual, estamos hablando de un ser que no tiene nada que ver con el ser natural, o sea, el hombre terrenal, el hombre sin Dios. Son dos personas muy diferentes, aunque tal vez los dos trabajan en el mismo lugar, comen lo mismo, se visten parecido, usan el mismo autobús o incluso hasta el automóvil parecido. Bueno, pero hay que entender, y yo de verdad le pido mucho a Dios, cada vez que yo preparo la predicación, yo le pido de verdad, digo, Señor, mira, pues en lo que me corresponde a mí, ayúdame en mi torpeza, en mi debilidad, en mi humanidad, a tratar de poder explicarlo de la manera más clara posible y que entiendan, porque este tema es un tema que si lo entendemos tal como la Biblia nos lo enseña, vamos a gozar de una vida plena en Cristo. Nuestro caminar en Dios va a ser siempre, como dice Proverbios, el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y para mí es muy triste ver cómo el día de hoy, desafortunadamente, hay cristianos que son muy débiles, hay cristianos que no tienen un sustento bíblico en sus vidas. En la mañana que estábamos en la clase yo les decía, cuestiónenme, a mí, cuestiónenme, al pastor, sí, cuestiónenme de lo que les estoy enseñando, ustedes busquen en la palabra. No solamente se limiten a escucharme a mí o incluso a Chava sobre algún tema en particular. Si alguno de ustedes dice, bueno, es que yo esto que me dicen no es algo que yo aprendí, a mí no me enseñaron así. Lo mejor que tú puedes hacer es ir a la palabra. No me creas a mí, ve a la palabra, descúbrelo en la palabra, porque esa es la única manera en la que tú vas a poder verdaderamente entender qué es lo que Dios tiene que decir. Y insisto, pues esto es muy triste porque yo veo que desgraciadamente los cristianos, no digo que todos, pero muchos, sobre todo aquellos que están, pues digamos, dependiendo del hombre, dependiendo de una doctrina del hombre, donde están siempre haciendo lo que dice el pastor y nunca van más allá,
pues se refleja en su vida. Porque cuando hablamos de la fe, pues la fe como tal, ¿verdad? Es algo que el Señor a través del Espíritu pone en el cristiano para varios efectos. Y ahorita vamos a verlo. En primer lugar, la palabra fe que nosotros tenemos en la Biblia, en el griego es pistis. Esa palabra pistis se compone de una palabra que es peizo, en el griego, que también significa persuadir. O asentir, o sea, confirmar, ¿verdad? Con tu cabeza ante una evidencia. O descansar de manera interna sobre algo. Fíjense qué importante es todo esto, ¿no? Por eso yo les decía, no podemos nosotros decir que una persona sin Cristo tiene fe. No la puede tener. Puede tener fe humana, bueno, sí podemos decirlo, ¿no? Pero esa fe que de verdad reposa, que descansa, esa fe que está convencido, que le da una convicción, porque también de manera primaria, este verbo, o esta palabra, perdón, nos habla de una firme persuasión, de una convicción, fíjense, una convicción que está basada en lo que ha escuchado. Fíjense qué importante. También significa credibilidad. Específicamente, cuando alguien confía en Cristo para salvación. Pero también nos habla de una constancia cuando ha hecho ya una profesión de fe. O sea, no solamente la fe actúa cuando nosotros escuchamos el Evangelio y produce en nosotros el Espíritu a través de la fe, la salvación, pero también nos da una constancia en lo que hemos creído. O sea, el que una persona diga, yo creí en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y soy salvo, pero que a los 4 años ya no lo vimos en la iglesia, entonces podemos decir que esa fe no fue una fe genuina. Porque la fe que viene del Espíritu Santo no solamente te da una confianza para salvación en Cristo, no solamente, no, también provoca que haya una constancia, o sea, que persevere en lo que creyó. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿O no? Espero que sí. Esta palabra, en su forma más activa, pues se refiere a alguien que ha creído y por lo tanto es un creyente. O sea, cuando alguien dice, mira, él es un creyente, yo soy un creyente, esa palabra es pistos, alguien que ya ha creído. El reflejo de la fe se tiene que ver, como lo dije hace un momento, en una evidencia. ¿Me explico? En que tú estás perseverando. Pero desgraciadamente, todos estos temas, y sobre todo el de la fe, se ha tratado de una manera tan ligera, tan superficial, que ya cualquiera dice que tiene fe. Y dice, bueno, tú tienes fe, crees solamente. Incluso hay canciones que dicen, si tú puedes creer, ten fe y cree que Dios lo va a lograr. Eso, mis amados hermanos, no es fe como tal, porque la fe que descansa y que es genuina es constante, independientemente de las situaciones que hay alrededor. En pocas palabras, si estás viviendo una situación en tu vida muy difícil, estás pasando por un tiempo muy, muy fuerte, ¿verdad? No sé, de cualquier cosa, la que ustedes gusten. Si verdaderamente tú has creído, si el Espíritu Santo verdaderamente está en ti, entonces el Espíritu, ¿sabes qué va a producir en ti? No solamente el que hayas creído, sino que también estés siendo perseverante y constante en lo que has creído. Por eso el día de hoy, como yo lo decía, desafortunadamente, pues vemos un desfile de personas en la iglesia, vemos un desfile de personas que van a la iglesia y al momento, ¿verdad?, están ahí y aparentemente parece que han creído,
Pero la mejor evidencia de que han creído es el tiempo. Es dejarlos ver. ¿Qué pasa cuando esa persona está pasando por un momento de tribulación? ¿Qué pasa cuando está pasando por un momento difícil? Pero no solamente eso, sino también cuando le va bien, porque saben que no nada más se alejan cuando les va mal. Hay personas que se van de la iglesia cuando les va muy bien. Sí, cuando ven que todo les está funcionando bien y que Dios de una manera hermosa, increíble, empieza a obrar en su vida y todo empieza a salir muy bien. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Yo venía por mis peces y mis panecillos y ya me los dio, pues con permiso. Bueno, entonces no es una fe genuina. El diccionario de la Real Academia dice que la convicción, esto me hizo muy interesante, es un convencimiento. Cuando hablamos de convencimiento, estamos hablando del verbo convencer. Y el verbo convencer, en su definición, escuchen lo que es: mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar, o sea, cambiar un dictamen o un comportamiento. Probar algo de manera que racionalmente no se puede negar. O sea, el que tú te pares y digas, miren, yo tengo una prueba de que Cristo y que Dios me ha cambiado, fehaciente. ¿Cuál es? Mi vida, mi persona, lo que yo soy, lo que yo era. Esa es una forma en la que tú puedes dar testimonio, y de hecho es la forma como damos testimonio. Y no hay nadie, no hay argumento, no lo hay, no hay fuerza humana que te pueda mover. ¿Sabes por qué? Porque estás convencido. El Espíritu Santo te ha dado ese entendimiento para entonces razonar y decir, estoy seguro en lo que creo. Esa fe fue la que llevó a los mártires y a los discípulos, en este caso ya después como apóstoles, a dar su vida por Cristo. ¿Qué era lo que provocaba que la gente en la historia de la iglesia fuera inamovible? Que ponían la hoguera y que decían, vas a morir con toda tu familia. Y decías, aquí estoy. Perfecto. O cuando los lanzaban a los leones en el Coliseo. ¿Qué era eso? Era la fe. Entonces, cuando una persona, pues en su vida, en primer lugar, no manifiesta esto, dices, bueno, pues simplemente fue un buen momento en su vida, ¿no? Un momento emocional que tuvo. Bueno, entonces vamos a ver en la palabra cómo esta fe queda expuesta con el verbo que es pisteu, y lo vamos a ver, que ya lo dije, es una firme convicción que nos produce un reconocimiento pleno de la revelación y de la verdad de Dios. Pero hay personas que nunca fueron a la escuela, pero que sin embargo son cristianos, hijos de Dios, nacidos de Dios, y sabes, nada los mueve. No tienen un conocimiento de teología, no saben griego, no saben hebreo, es más, no tienen esas herramientas que el día de hoy tenemos, como el internet, no lo tienen, pero mira, están bien firmes. ¿Sí los han visto? ¿Han oído de sus testimonios? Yo, por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión estuve en Tamaulipas ayudando a un grupo de americanos que vinieron a México a levantar iglesias, construir edificios de madera. Y andábamos por allá en cerca de Ciudad Victoria, en lo que le llaman los ejidos. Y tú veías a la gente, a los cristianos, a los hermanos, pues, que venían de bien lejos, bien lejos. No había luz, había una planta de luz con la que prendíamos ahí, utilizamos las herramientas de corte y todo eso. Y yo me acuerdo que había hermanitas ya bien grandes, y mira, bien firmes. O sea, gente que tú la veías con una convicción tan profunda, y luego te ponías a platicar con ellos, y te dabas cuenta que muchos de ellos habían sufrido persecución en sus ejidos.
y que incluso todavía en ese momento algunas de ellas sus maridos las golpeaban, les sacaban el machete, y tú dices, ¿de dónde sale eso? ¿Estarán hechos de otra cosa que nosotros acá en la ciudad no lo tenemos? No, es la fe verdadera. Han creído con una convicción profunda que dicen, mira, aquí estoy. Y yo recuerdo que muchas de estas hermanas y hermanos, pues tú volteabas a ver al ejido y eran unas cuantas casitas, tú te acuerdas, ¿verdad? Tú llegaste a ir. Y eran unas casitas tan sencillas, eran pues no era paja, pero era como carrizos. Tú los veías y eran personas que algunos vivían ahí, pero otros venían de kilómetros, sí, y con el niño acá atrás envuelto, y los veías ahí y dices, Dios mío, ¿qué sucede? ¿Será que acá nos llueve de otra manera o qué, verdad? O sea, ¿será que se divide o qué pasa, no? O en Chiapas, ustedes han oído, ¿no? De los chamulas, cómo les va ya a los hermanos. Bueno, eso es, y así debería de ser con nosotros. Es más, así debe de ser con nosotros si verdaderamente somos hijos de Dios. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 1, en el verso 21, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos habla precisamente de cómo nosotros ahora, por la fe, o más bien la fe produce en nosotros, más que declarar y pedir un carro del año, ay, yo por fe creo que voy a ser gerente de la empresa. No, mira, esto no tiene nada que ver con esas cosas humanas. Por eso yo les dije, existen dos personas, el hombre natural, animal, diabólico, o sea, el terreno, y el hombre espiritual. Y sabes que el hombre espiritual lo menos que está pensando es en pedir una piscina o una Cherokee del año. Lo menos que está pensando. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 21. Y a ustedes también que eran en otro tiempo eran extraños, enemigos de su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante del... Miren, yo les animo a que ustedes en su casa hagan un estudio de esto que está diciendo Pablo. Créeme, o sea, no es así como que, ay, verdad, el hermano nomás entra... No, ustedes también lo pueden hacer, cualquiera. O sea, esto no es exclusivo de nadie. Pero madre, qué riqueza tan grande. Pero bueno, como no es el tema, vamos a seguir. Dice en el verso 23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Miren, si realmente ustedes, ¿por qué dice si en verdad? Porque él no sabe realmente, ni yo, ¿verdad? Yo puedo decir, aquí los hermanos, y pues ¿cuál? No, bueno, dice, sí, otra vez, ¿cuál es la evidencia de que realmente has creído? ¿Cuál es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios? Pues muy fácil, ahí lo dice. Si tú permaneces fundado y firme en la fe y sin moverte de la esperanza, ¿cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza de la vida eterna, ¿no? Que se va a consumar cuando nos muramos. De hecho, ya está en nosotros, ya está. Pero cuando muramos, ahora sí que ya ponemos la cereza en el pastel y miren, adiós. Fíjense, aquí lo está diciendo de manera muy clara, ¿verdad? Muy clara. Pero no es lo único. Miren, vamos a Romanos 5:1, porque son textos que ustedes ya deberían de saber y que yo de verdad le pido a Dios que los guarden de memoria, para que cuando a tu vida vengan situaciones, ¿verdad? Porque pueden llegar, ya hablábamos nosotros que de hecho hay momentos en los que el creyente es sacudido, pues sí, pero que todas estas palabras, estas escrituras que el Señor nos dejó, puedan en ti provocar esa firmeza y decir, Señor, tengo esa fe, que cuando me veo que las cosas están como que no muy claras, yo puedo recurrir a la palabra y sostenerme por esa fe que tú me has dado, porque dice ahí Romanos 5:1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Yo hablé de la paz también, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. ¿Te fijas? Ok, voy a aclarar esto. El que un creyente de repente flaquee o que se sienta inseguro, bueno, es parte de una naturaleza humana, estamos de acuerdo, pero que de eso a que sea arrastrado y que de repente ya no lo vemos, o que ya no se para en la iglesia, no quiere saber, no, yo ya no quiero saber nada, no, mira, déjame. ¿Saben qué? Esa es una evidencia de que jamás de los jamases tuvo una fe genuina. No la tuvo. Digo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso les digo, es normal que nos sintamos de repente atribulados, que nuestra carne siente, sí, estamos en un cuerpo sujeto a debilidad, eso no lo podemos cambiar. Yo creo que si tú te quemas la mano te va a doler, ¿no es cierto? Si estás clavando y te pegas con el clavo, pues no que dices, ay no, yo estoy bien firme en la fe, no me duele nada. Pues no, ¿verdad? Entonces sí me explico, o sea, te duele, te enfermas y ¿qué haces? Pues te vas a la cama, ¿no? Vas al doctor, te duele. Bueno, sí entendemos eso, pero que de eso repercuta a que de repente tú, esa persona, ya no la ves, y que no solamente no la ves, sino que ves que su vida ya es igual, y dices, no, ¿sabes qué? Pues esta persona realmente, no es posible, no tuvo esa fe que Dios produce, que provoca. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13, por favor acompáñenme. Aquí otra vez el apóstol Pablo incita y dice, miren, velen, atentos, estén ahí firmes en la fe. Firme en la fe. Entonces firme, pórtense varonilmente, esfuércense, y que todas las cosas que ustedes hagan, háganlas con amor. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo la Biblia nos habla de que por la fe tenemos una seguridad, una firmeza, estamos seguros en Él. Y aún, como decía yo, aún cuando tal vez de repente pueda haber situaciones en nuestra vida, esa misma fe que el Espíritu Santo produce como un fruto, es la que nos vuelve a poner de pie. A ver, yo les pregunto, en la vida de Abraham, ¿hubo momentos de duda? Sí, ¿verdad? Sí los hubo. ¿Hubo momentos de debilidad? Claro. Pero sin embargo, díganme, ¿qué sucedió con él? ¿No dice la Biblia que a él se le llamaba el padre de la fe? No sé, pero a mí la historia de Abraham se me hace una vida, no sé a cuántos les gusta, pero a mí me gusta leerla mucho, la historia de Abraham, porque nos muestra al verdadero creyente así en su forma, ¿no? Con errores, con debilidades, pero si ustedes se dan cuenta, siempre entendiendo y estando firme. Bueno, vamos a llegar a eso más adelante, no me quiero adelantar. Ahora por favor vamos a 2 de Corintios capítulo 1 versos del 22 al 24. Dice ahí Pablo, fíjense, Pablo hablando en el contexto a los corintios, que es una iglesia muy particular, ¿no? Muy particular. Pero sin embargo dice, miren, Dios, lo que yo hablaba en la mañana en la clase, Dios nos ha sellado, o sea, Dios conoce quiénes son de Él. Él sabe. Dice, bueno, Él ha puesto un sello de propiedad y nos ha dado las arras del Espíritu. Dijimos que el Espíritu es el que produce los frutos. Puesto su Espíritu en nuestros corazones como arras, como ese depósito en garantía de que vamos a regresar, que somos de Él. Y luego sigue diciendo, sin embargo yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. La fe debe de provocar, o más bien provoca, como ya lo expliqué, esa convicción, esa persuasión, ese descanso, o sea, el reposar y el saber que Dios, por esa fe que ha puesto, va a obrar, y que no existe nada que yo pueda hacer para que las cosas cambien. Al contrario,
Por eso yo decía de Abraham. Abraham, Dios le promete un hijo. Y dice, yo te voy a dar un hijo y de tu descendencia serán benditas las naciones y todo esto. Y sin embargo, vemos a Abraham y a su esposa, pues tratando de cumplir o de adelantarse o de alguna manera, pues digamos, de conducirse de acuerdo a una costumbre que ellos tenían, muy de ellos, para tener un hijo, pensando que esa era la manera en la que iba a venir el hijo de la promesa, cosa que no es así. O sea, Dios promete y dice, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo te he prometido, y ¿saben qué? No cambia, es inamovible. Por eso yo decía, es muy triste ver el día de hoy cristianos que están todos así, pero ay, ¿será que de veras Dios me oye? ¿Será que...? No, es que no podemos nosotros conducirnos, y ahorita lo vamos a ver en la Escritura, nuestra vida no la debemos de conducir sobre un sentimiento, sobre lo que yo creo que es. Si la palabra de Dios lo dice, Dios no miente, porque Dios no es hombre, no es como nosotros. Por eso es importante que ustedes tengan siempre un concepto muy alto de Dios. O sea, que a Dios siempre le den el lugar que le corresponde. Nunca jamás pensemos que Dios es un igual que nosotros, nunca jamás. Él es Dios, nosotros no, somos sus hijos, pero tenemos un lugar, Él tiene un lugar sublime, alto. No significa que por eso no podamos tener acceso, al contrario, somos sus hijos, pero siempre entendiendo que Dios no cambia, Dios no cambia. Nunca jamás va a cambiar. Y esto yo lo digo y lo insisto mucho porque yo lo sé, que el día de hoy sí se enfatiza, bueno, pues mira, tú dile a Dios esto y Él no, Dios jamás va a cambiar, no va a cambiar. Él ha dicho, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, es un hecho, es una realidad, así es. A pesar de que todas las circunstancias a mi alrededor se tornen adversas, difíciles, en contra, Él ha prometido. Y la fe nos hace estar firmes, convencidos de que así es. Aun cuando mi carne me diga lo contrario. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Bien. Vamos a Efesios 4, por favor, verso 11. Y quiero decirles que la palabra fe, como la encontramos aquí en la Biblia, por la definición que tiene esta palabra, muchas veces tiene, por el contexto de la Escritura, tiene un significado muy distinto. Por ejemplo, en algunas ocasiones la Biblia habla acerca de la fe para creer, ¿no? La fe que produce creer en Dios. Pero en otras, cuando habla de fe, está hablando de la doctrina que creemos, o por la palabra ley. La palabra ley se aplica tanto para la ley de Dios, como para también la ley del Espíritu, como también se aplica para otro tipo de leyes. La ley humana, terrenal. Bueno, es importante entender eso. Ahora, ¿cómo puedo saber de qué fe está hablando? Bueno, pues muy fácil, el contexto me lo dice. Porque a veces la gente dice, ay, aquí está diciendo que nuestra común fe. Cuando dice nuestra común fe, ¿a qué se refiere? Que creemos lo mismo. No está hablando de que, a ver, todos pónganse igual y vamos a creer. Ay, todos estamos en fe. No está hablando de eso. ¿Sí me entienden, verdad? Lo explico pues porque de repente ustedes al leer la Biblia se van a encontrar y van a decir, pero aquí, ¿de qué está esa fe que cree que... Bueno, aquí está hablando de la doctrina, de lo que tú crees y que incluye todo lo que es nuestra fe. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir, estamos en un mismo espíritu. Eso no significa que todos son Luis, ¿verdad que no? Un mismo espíritu no quiere que todos son igualitos que el pastor, no. Quiere decir que compartimos un mismo espíritu, el espíritu de Dios. Estamos en común, pensando lo mismo. Aquí en Efesios, en el verso 11, dice, y él mismo, hablando Pablo acerca de los ministerios, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora yo quiero centrar mi atención en el verso 12, donde nos dice que Cristo constituyó ciertos ministerios dentro de la iglesia, aunque no es el tema, no lo voy a tratar así de manera personal cada uno de ellos, no, más adelante, ¿por qué no? Sí, de hecho, terminando esta serie, primero Dios, quiero hablar sobre qué es la iglesia. Yo sé que todos ya saben qué es la iglesia, y no, pues la iglesia somos todos, pero yo quiero hablar, por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo está formada la iglesia? ¿Qué gobierno debe tener la iglesia? ¿Cómo se desempeña ese gobierno? A veces pareciera muy fácil el decir, bueno, yo sé, pues la iglesia pues somos todos nosotros. ¿Y quién es la autoridad en la iglesia? El pastor. No, no es cierto, el pastor no es la autoridad. El pastor es una persona que Dios ha puesto para ejercer un gobierno, sí, pero no es la autoridad. La autoridad es ¿quién? Cristo, Él es la cabeza. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco porque Pablo nos describe a la iglesia y a Cristo como un cuerpo. Y no es una casualidad. ¿Por qué no utilizó otro ejemplo? ¿Por qué no utilizó otra analogía? Decir, bueno, ¿por qué voy a hablar de la iglesia como pues unos granos de arroz? Como ovejas. Bueno, aunque la Biblia habla de ovejas y el rebaño, pero ¿por qué no utilizó otro ejemplo? Lo vamos a ver y es bien interesante porque cuando Pablo habla del cuerpo, lo vamos a ver, en primer lugar nos habla de la cabeza, que es Cristo. Pero vamos a ir viendo cómo la cabeza, ustedes ya lo saben, la cabeza tiene una función muy importante, porque dentro de la cabeza se aloja algo que se llama cerebro. Y el cerebro, ¿verdad?, coordina los movimientos incluso extrasensoriales, sensoriales de los sentidos. Lo vamos a ver, y van a ver cómo de verdad es tan interesante ver, porque el cuerpo no solamente son los miembros, también el cuerpo está formado de una parte interna, ¿cierto o no? ¿Verdad? A veces nos olvidamos del riñón, nos olvidamos de los intestinos, y solamente hablamos del dedo, del ojo, del oído. Bueno, ¿y lo de adentro qué? A ver, si no tuviéramos un sistema digestivo bueno, te mueres, no vas al baño. Hay personas que sufren mucho de estreñimiento, ¿no? Porque su intestino no funciona muy bien, y bueno, algunos perezosos, no sé, hay varios conceptos ahí. Sí, ¿no? Le llaman intestino perezoso. Bueno, eso lo vamos a ver, porque todo eso es aplicable. Todo eso tiene una función dentro de la iglesia. Tal vez ustedes se preguntan, bueno, ¿y aquí cómo nos gobernamos? Lo vamos a ver. Vamos a ver, eso lo vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién puso Él? Oye, y entonces esto de los apóstoles, ¿quiénes son? Porque yo oigo tantas cosas de apóstoles que bueno, vamos a verlo. Pero ahorita no. Ahorita vamos a ver otro tema. El verso 2 dice que Dios constituyó a todos estos que ya mencioné, del verso 11, con un fin. ¿Cuál es ese fin? Ahí lo dice, el verso 12. Preparar, capacitar, dice Reina Valera, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego ya dice, ¿cuál es el fin? Con el fin de que todos lleguemos a tener una misma unidad de pensamiento en lo que creemos. O sea que de repente alguien dice, no hermano, pero es que yo creo que Dios, pues yo sí creo en Dios, pero no sé, a mí se me figura que Dios, como decía una señora, ¿verdad?, está tan ocupado que a veces yo pienso que ni me oye, ¿verdad? Y hay cristianos que creen eso, ¿saben? Y tú dices, oiga, ¿y usted cuánto tiempo tiene cristiana? Uy, no, pues ya, bien mucho, dicen, bien mucho. Entonces dicen, no hemos llegado a la unidad de la fe. O sea, de lo que creemos, no, estamos muy lejos. Bueno, aquí lo que quiero yo recalcar es lo siguiente. El objetivo que tienen estos ministerios
es perfeccionar. Y la palabra que usa ahí en el griego es katartismos. Esa palabra viene del verbo katartisein. Fíjense, esa palabra se utilizaba en el mundo antiguo en la cirugía, cuando a alguien le hacían una cirugía. Cuando colocaban un miembro roto, o sea, cuando alguien tenía un hueso, digamos, roto, lo acomodaban, o ponían una articulación en su estado normal otra vez. Ahora, por ejemplo, usamos el yeso. Incluso ya hay hasta, creo que por ahí hay otro que ya no usan el yeso, ¿verdad? Usan otra cosa más moderna que el yeso, que incluso es mejor. Bueno, aquí lo que quiero es que veamos cómo lo que la Biblia enseña es que estos ministerios están para poner en una correcta posición aquella articulación que está fuera del lugar. En pocas palabras, lo que tú estás creyendo ahorita, lo que ustedes están creyendo, pues están creyendo de acuerdo a la predicación que yo les estoy dando, y lo que mi función como pastor, y que está ahí en el verso 11, porque Dios constituyó, es precisamente eso: ayudarles a que si alguna idea por ahí está toda como media chueca, torcida, fuera de lugar o rota, se enderece. Aquí el problema es que desafortunadamente el día de hoy eso no sucede. Por eso es que tenemos un problema tan grande en la iglesia en general, porque aquellos que Dios ha puesto, pues en lugar de hablarle a la gente de la palabra, en lugar de hacer esa labor que deberían de tener, que es la de colocar ese miembro roto, de volver a su estado natural o normal esa pieza, ¿verdad? Colocarla donde debe dar, no lo hacen. También esa palabra se utilizaba cuando alguien remendaba las redes, ¿verdad? Cuando estaban rotas las volvía a remendar, de tal manera que podía otra vez ser utilizable. Y bueno, aquí encontramos un problema muy grande porque muchas de las veces no encontramos esto. Y yo sé que precisamente por eso es que muchos cristianos en su fe, en lo que creen, en las doctrinas que creemos, no están firmes. Porque desafortunadamente lo que les están enseñando no es la palabra de Dios, que tiene el poder para poder restaurar, para poder corregir. Y eso también involucra algo que se llama disciplina. Porque dentro de la iglesia tiene que haber disciplina. Y lo vamos a ver cuando yo empiece a hablar sobre qué es la iglesia. Porque la iglesia está para ejercer disciplina. Es parte de la labor de la iglesia. Que si un miembro está actuando de una manera incorrecta, está actuando fuera del orden de Dios, bueno, hay que disciplinarlo. ¿Con qué fin? De que todos le hagamos bolita para que se le quite. No, de esto, restaurarle otra vez a su estado y que pueda incorporarse a la iglesia nuevamente y ser edificado. Ese es el propósito de la disciplina. La disciplina no es para exponer, la disciplina es para corregir. Ahora, debo de decir algo, ahorita que dije esto, parte de la disciplina muchas de las veces sí es el exponer en el sentido de hablar y decir, miren hermanos, tuvimos que, o se tuvo que hablar con persona tal, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, y pues no quiere corregirse, entonces yo quiero que ustedes sepan, ahí se expone, sí, porque es parte de la disciplina. Pero en primera instancia dijo Jesús, ve y habla con él, ¿se acuerdan? Luego lleva 2 testigos, y luego ya al final dice, si no lo oye, entonces sí exponlo. Y ahí es donde muchas veces en la iglesia dicen, ay, qué malo es el pastor, ay no, pobrecito, ¿por qué hizo eso? Pues total, ¿verdad? Le hubiera dicho acá, no, miren, yo en lo personal, y ustedes, los que están conmigo ya de tiempo atrás, saben que yo tuve que exponer a algunos. Lo expuse y dije, hermanos, fulano, sultán, pagano, se fueron, no están aquí por esto y esto y esto. Pero nunca jamás lo hice en primera instancia, nunca, nunca. Yo primero traté el problema de manera personal, con testigos, y después de ver que se seguía con esa actitud, bueno, yo tengo que decirte, ¿sabes qué? Aquí no puedes estar. Esto no es tu lugar. Y yo quiero que eso lo vayan entendiendo ustedes. ¿Por qué? Porque es parte de la vida de la iglesia. Y sobre todo cuando estamos hablando de la fe, tenemos que también llegar a ese punto todos, en donde podamos analizar y decir, no, ¿sabes qué? Es sano, es bueno. Sí están de acuerdo, sí me van entendiendo, ¿verdad? Y que el día de mañana no se sorprendan.
Porque bueno, también debo decir, no se trata de que de cualquier cosa va uno a exponer, ay fulanito, no, bueno, errores los tenemos todos, ¿no? Pero lo que sí es importante es que entonces entendamos lo que es esto. La fe entonces nos va a llevar también de una manera práctica a que a todos creer que lo mismo, ¿me entienden? Puede ser que cada uno tenga un desarrollo muy personal, sí, es cierto. Algunos entienden las cosas, las verdades de Dios de una manera más lenta, pero de eso a que ande cada quien creyendo lo que cree, no. Debemos todos de llegar a un mismo sentir, a una misma idea de pensamiento. Decir, no, mira, la Biblia enseña esto. Mira, yo tengo poco o tengo mucho, no sé, pero una cosa sí he visto, que a la luz de la palabra nos enseña que la fe nos provoca estar firmes, sí, pero también nos provoca que tener un mismo sentir, creer lo mismo. Por eso, no lo digo a manera de como de jactancia, no, la verdad que no, pero sí debo de decir algo, que si las iglesias de casa de oración hasta hoy tienen muchos errores, pero dentro de los errores se han destacado por predicar la sana doctrina. O sea, decir, no, mira, esto es lo que la palabra enseña. Y muchas veces han sido atacadas, sí, es cierto. ¿Por qué? Pues porque dicen, es que ahí no tienen amor, no quieren a la gente, no ayudan a nadie. No es cierto eso. Lo que pasa es de que todos estamos en la fe, caminando, creciendo, y tenemos una misma unidad de pensamiento. O sea, ¿qué es lo que creemos? Lo que la palabra enseña. Entonces de repente viene gente de otras iglesias, y ven y dicen, no, ahí no me gusta, no, son bien duros, no, ahí el pastor es bien duro. No, es que esto es lo que la palabra de Dios enseña. Y tenemos que llegar todos a esa unidad de fe. Número 2, la fe también nos provoca una rendición personal hacia Dios. Si una persona dice que tiene fe y que el Espíritu Santo está provocando esa fe, es porque está rindiendo su vida a Dios. O sea, no es posible que alguien diga, no, yo sí creo y tengo la fe que Dios da, pero no se somete a Él. ¿Me entienden? No es posible. Entonces, no, entonces tu fe, pues no sé cuál será, pero no es la fe de Dios. Eso no es la fe de Dios. Miren, vamos a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, verso 7. Fíjense, Pablo aquí está dando una declaración de su nueva vida, de lo que él es ahora. Dice, miren, cuántas cosas para mí eran ganancia. Sin embargo, dice, ahora las he estimado como pérdida. En el verso 7, esa palabra ganancia que dice la Reina Valera, efectivamente está hablando de una ganancia económica, de algo que tenía un valor económico para él. Si usted lee en el contexto, está hablando de lo que él era, su profesión, su conocimiento como fariseo, su raíz, su origen. Él dice, yo soy un hombre hebreo de hebreos, o sea, no tengo mezcla, no soy samaritano, soy un hombre que de familia viene de fariseos, soy nada menos que de la tribu de Benjamín, que fue una de las tribus que se mantuvo firme siempre, de la cual venía el rey Saúl. Todo esto es muy importante, pero sin embargo dice, pero todo esto que para mí era ganancia, que era de valor, que me hacía jactarme, que me hacía hacer así como que, uy, ¿verdad? Aquí está el gran Pablo. Dice, el día de hoy yo lo he estimado como pérdida, y ahí habla de pérdida en donde te quedas sin nada, o sea, no tengo nada, me quedé sin nada. Dice, yo todo esto lo estimo como pérdida, ¿por amor de qué? De Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, todo lo que yo era, mis títulos, mi grandeza, mi autoridad, el lugar que tenía en la sociedad, todo lo he perdido por amor a Cristo, todo lo he perdido. Y dice, y lo tengo por basura. Ustedes ya saben esa palabra, ¿no? Estiércol. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, la justicia que él aprendió como judío era el de tu
tú generar esa salvación, tú justificarte por tus obras. Dice, no, sino más bien la que es por fe, ¿sí? La que es de fe, la fe de Cristo, la que me hace creer, que me permite estar seguro, que puedo saber que es esa justicia de Él, no es mía. Yo prefiero esa. Yo les decía en la mañana a los de la clase, ¿qué prefieren ustedes? ¿Subirse a un barco en donde Cristo es el capitán y se encarga de llevarlo a donde Él quiera y tú simplemente disfrutar y decir gracias Señor, o tú manejar el barco? Pues hasta la comparación es lógica. Es lo mismo. O sea, existen dos vertientes, el creer que Dios es capaz y suficiente, o el creer que tú puedes hacer algo por ti mismo, lo cual es imposible. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo creo y me someto y sé y prefiero tener el creer, estar persuadido en esa fe de Cristo que me ha justificado y saber que puedo estar seguro en Él, que estar dependiendo de mi propia justicia como fariseo. Eso es algo bien importante. También vamos a ver 2 Corintios 5:7, porque saben que la fe que tenemos, que provoca el Espíritu Santo, es una fe que está inspirada en esa rendición diaria. Esa fe, yo lo decía, nos debe de llevar a vivir una conducta rendida a Él. Ustedes lean el contexto, Pablo está hablando de aflicciones, está hablando de Él, y dice, hermanos, por fe andamos, no por vista. Yo les dije, el hombre natural, el hombre sin Dios, no puede vivir por fe. El hombre natural, ¿en qué está basando su vida? O sea, lo que va a venir, el progreso, los logros, ¿en qué la está basando? Lo que tiene, lo que puedo lograr, lo que puedo hacer. Pero aquí, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cómo es que el hombre espiritual vive? Por fe. Yo les decía a Abraham, ¿no? Abraham en algunas ocasiones pudo ver a su alrededor y decir, híjole, se me hace que Dios no me va a dar ese hijo. Y sí, actuó de una manera fuera de ese orden, pero lo entendió, comprendió perfectamente bien. En Génesis 22, cuando el Señor le dice, ya su hijo era un joven, no era como un chamaquito de 12 años como nos sacan las películas, era un hombre ya grandecito, a Isaac, dice que Dios le dijo, ve y ofrécelo. ¿Y qué hizo él? De hecho voy a dividir en dos el tema de hoy, porque pues todavía tengo mucho que hablar y quiero seguir hablando de este tema, porque tenemos todo un capítulo que habla de la fe, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, dice que él, Abraham, creyó que Dios era poderoso para levantar a su hijo entre los muertos. Ahora, no estamos hablando de que entonces con la fe tú puedes creer y decir, ay no hermano, si se muere un miembro de tu familia, tú también como Abraham, no, es que esa no es la fe de Dios. Bueno, lo iré explicando poco a poco, si Dios lo permite y que me dé de verdad la gracia y el poder hacerlo. Bien, Romanos 1:17, por favor. Aquí Pablo está hablando del Evangelio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, no solamente dice que el creyente por la fe cree, sino que también su vida entera, completa, mientras está en la tierra, está rendida ¿en qué? En fe. Desde el principio hasta el fin. Desde el momento en que tú crees, bueno, que el Espíritu Santo te hace creer y viene esa fe por el oír la palabra de Dios. En ese momento empieza un camino de fe. Empieza con fe y termina con fe. José le dijo a sus hermanos, miren, cuando yo me muera, quiero que mis huesos me los saquen de aquí. Entiérrenlos allá, ¿verdad? En la tierra prometida, allá, porque esto no es mi lugar. ¿Qué estaba haciendo él? Fe. Sabía. ¿Y fue así o no? Sí, ¿verdad? Pasaron 400 años, pero llegó. Y así fue. Imagínate ir llevando el cuerpo, ¿no? Por el desierto, y ahí llevaban los restos de José, la momia, ¿no? Era una momia. Y al final, cuando reposó ahí, se consumó. ¡Qué tremendo! ¿No es cierto? Eso es fe. Pero no tiene nada que ver con eso que están diciendo de que la fe mueve montañas. Hermanos,
Eso no tiene nada que ver con la fe de Dios, en lo absoluto. Y aquí, sin embargo, sí vemos cómo es un caminar, es un trayecto. Cada día de nuestras vidas somos fortalecidos en esa fe. Somos constantes en lo que hemos sido persuadidos, convencidos por el Espíritu, y nos produce esa fe que nos hace estar firmes. La semana que entra voy a continuar, porque pues no me gustaría quedarme a medias y tengo todavía mucho que hablar. Vamos a terminar con una oración. Pónganse de pie, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que pues tu Espíritu Santo nos recuerde, nos clarifique, Señor, cómo es nuestro caminar aquí en la tierra. Es en fe y lo produce el Espíritu Santo en nosotros. El saber que estamos persuadidos, convencidos, firmes, constantes y creyendo lo mismo, en la unidad de la fe, creyendo lo mismo. Padre, yo te pido que tú seas con cada uno, Señor, de mis hermanos, mis hermanas en sus vidas, que todo esto lo puedan llevar a la práctica, saber que de ninguna manera es imposible que las promesas, lo que tú eres, lo que tú has dicho, pueda cambiar. Eso es imposible. Y nos has puesto precisamente esta fe, como decía Pablo, porque así vivimos, en fe. Lo decía también el profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Así es, Señor. Nuestra vida completa es en fe, persuadidos en ti. Que si hay alguna duda, o si alguien tal vez tenía alguna idea diferente, o está pasando por algún momento difícil, sepa que la palabra de Dios dice que por esa fe estamos firmes, seguros, y que lo que tú has dicho lo vas a cumplir. Igual con esta iglesia, tú tienes planes, yo lo sé. Probablemente no veamos muchas veces ese cumplimiento de manera inmediata como nosotros pensamos, pero eso, Señor, eso no nos incumbe. Nosotros estamos seguros creyéndote a ti, que tú eres el Señor de la iglesia, eres el que la dirige, y así a cada uno de nosotros como parte de esa iglesia. Gracias te doy, Señor, guarda a mis hermanos, sé con cada uno en sus trabajos, en la semana que va a empezar, y ayúdanos a seguir creciendo en la fe, o sea, en estas doctrinas, en ti, en todo lo que tiene que ver contigo, Padre. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.